¿Ya me están viendo? Bueno, voy a compartir lo que está en la página del curso en Moodle. De pronto ya lo están viendo ustedes. Alguien que me confirme, por favor, que sí se está viendo. Ya se está viendo. Gracias. Sí, profesor. Bueno, entonces aquí está la presentación de las válvulas de control direccionales y filtrado. Está aquí puesta en la página del curso. Y están los videos de las válvulas de control direccionales y filtrado. Vamos a empezar por los videos. Es una lista un poco larga, pero al menos que vean algunos ustedes, por favor, en su casa. Nos ponemos al día. Entonces, voy a compartirles aquí la lista de videos. En relación con las notas que algunos de ustedes, no son muchos en realidad, me han mandado sobre revisión de calificaciones por alguna u otra razón. Espero en los próximos días dejar eso listo. Entonces no se preocupen que no está ignorado. Lo voy a hacer. Es que he tenido bastante trabajo en la oficina y no había podido antes. ¿Están viendo ya la lista de videos? Ya se ve. Ok. Gracias. Esta es una lista de 26 videos. ¿A qué hora dice uno? Uy, pero ¿a qué hora voy a ver todos esos videos? No. Con que veamos los 4 primeros videos de las válvulas de control de presión, yo diría bastante bien, que son como 30 minutos estos 4 primeros videos. Si los pueden ver todos, mucho mejor, van a aprender bastante y vamos a funcionar. Bueno, aquí hay unas sobre válvulas, estas son todas válvulas de control de presión, y aquí hay una de las válvulas de cheque, que es un video de 27 minutos, entonces 26 minutos, vale la pena también verlo. Entonces, salten de estos 4 primeros, salten en lo posible a ver estas válvulas de cheque, interesante, muy bien. Vean después válvulas direccionales, las partes básicas de las válvulas direccionales, es un video de 6 minutos, y uno que hay definición, denominación válvulas, este primero, que está aquí, denominación válvulas, vale la pena verlo. Los otros, si los quieren ver, ok, complementan, no son tan importantes. Y luego saltan, si les parece, aquí a filtrado. Entonces, filtrado, estos 2 primeros videos son importantes. Este es muy corto, esto es menos de 1 minuto, 13 segundos. Estos son los filtricos, que los veremos ahora en la clase, los filtricos de aire que van encima de los tanques y que terminan siendo importantes, ya los veremos. Entonces, con que vean estos 2 videos bastante bien, que es, digamos, de 8 minutos en total. Y hemos acabado ahí. Entonces, esta lista de videos está publicada en la página del curso y ustedes pueden acceder a ella. Vamos con la presentación. La presentación es un poquito larga. Se está viendo ahí. ¿Sí se ve?
Sí, profe, hice la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, es una presentación creo que de 80 y pico de páginas. Algunas son detalladas, sobre aspectos detallados, pero no nos vamos a concentrar mucho en ellas, más en los conceptos generales, que es lo importante aquí. Entonces, válvulas de cierre o cheque y de regulación, válvulas direccionales y filtración son los temas que vamos a cubrir en la clase de hoy. Entonces, válvulas de cierre o cheque, muy sencillas. La primera válvula que nosotros ya conocemos es un simbolito que es una bolita, un circulito con un resortico, un símbolo clásico de los mecánicos. Ya decíamos, los eléctricos lo interpretan como una resistencia, nosotros los mecánicos como un resorte, cómo es, e internamente cómo funciona. Entonces aquí tenemos un pistoncillo, que es esta bolita, en realidad es un pistoncillo. Normalmente no se tiene una esfera, una cámara y un resorte. Entonces, si el flujo va en este sentido, de derecha a izquierda, presiona por la fuerza que tenemos multiplicada por, la presión que tenemos multiplicada por el área me da una fuerza que vence la fuerza del resorte y mueve el pistoncillo y pasa el fluido ahí. Esa es algo de sentido común para un mecánico, que si tenemos presión en este sentido, mueve la bolita y me vence la fuerza del resorte y pasa flujo. Esta es la válvula antirretorno, la más sencilla. Entonces se dividen en simples, desbloqueables y válvulas de llenado. Vamos a ver, las simples esa es una. Entonces, válvula de cierre o cheque en un sistema hidráulico. Las válvulas de cierre tienen la función de bloquear un caudal en un sentido, como lo hacen los diodos en la parte electrónica, permitiéndolo libre en el sentido opuesto. Estas válvulas se denominan también válvulas antirretorno. Las válvulas cheque o antirretorno son lo mismo. Las válvulas de cierre tienen un asiento y en principio no tienen fugas. Como elementos de cierre se emplean esferas, placas, conos o conos con junta blanda. No es tan común las de las esferas, pero encontramos válvulitas de cheque tipo esfera. Ya lo miraremos en los catálogos. Bueno, es de sentido casi común para un ingeniero mecánico cómo funciona. Entonces aquí una foto de cómo se vería por fuera. Uno no le ve elementos. Es un tubito y hay ahí dentro una válvula de cheque. En este caso están con conexiones roscadas. Podría ser unas muy grandes ya con bridas o con terminales tipo Big Taulic para conectar. Usualmente en nuestros circuitos hidráulicos son conexiones roscadas. Entonces aquí vemos una válvula antirretorno tipo sándwich o bloque. Tenemos lo mismo, el pistoncillo, el resorte, y si venimos con flujo en este sentido, la presión por el área me da una fuerza que me vence el resorte y el flujo se establece para allá. Cuando va a haber en este sentido flujo, se cierra y no hay flujo. Entonces para montaje en placa o tipo sándwich, que quiere decir que varias válvulas se montan en el sistema, como así tenemos en el banco hidráulico, que a la descarga de la bomba tenemos varias válvulas colocadas en sándwich, es decir, colocadas en paquete. Tenemos válvula reguladora de presión, válvula reguladora de caudal y válvula de cheque, y están conectados unos puertos con otros con empaques apropiados y tornillos que pasan de un lado a otro, y pueden uno tener varios componentes ahí. Eso es típico en los sistemas hidráulicos, que podemos tener varios componentes en uno solo. Aquí vemos una válvula de cheque vertical, ya veremos los catálogos, para montaje. Entonces tenemos puertos de entrada y puertos de salida. Usos de la válvula antirretorno, pues para evitar que desciendan, circundar un punto de estrangulamiento, para bloquear en un sentido el caudal,
como válvula de bypass, por ejemplo, para evitar un filtro de retorno. Si el filtro se taponó, entonces me pasa por la válvula de bypass. Al alcanzarse una determinada presión de retención por ensuciamiento. Veremos ahora en la parte de filtrado. Como válvula de retención para producir una determinada contrapresión en la descarga. Entonces solo se abre cuando se vence una determinada presión. Entonces esa válvula cheque, esta es una aplicación no tan común, pero que funciona en un circuito hidráulico. Válvula de pretensión para retener y obligar a que el sistema tenga una determinada presión. Conexiones de una válvula antirretorno, entonces ya vimos, pueden ser para montaje en placa o para montaje en bloque, conexión roscada, montaje sobre la placa, conexión por brida cuando son muy grandes, inserción en bloque como en este caso. Bueno, a diferencia de las válvulas antirretorno simples, las válvulas antirretorno hidráulicamente desbloqueables también pueden abrir en el sentido del bloqueo. Es decir, les damos señal hidráulica para que se me abra, ya lo veremos. Estas válvulas se utilizan para bloquear circuitos de trabajo que se encuentran bajo presión, como seguro contra descenso de una carga en caso de rotura del conducto, contra movimientos por fugas de aceite de consumidores sujetados hidráulicamente. Aquí veamos cómo funciona, que es más simple verlo así. Entonces esta válvula antirretorno o cheque no tiene conexión de fugas, es decir, si hay fugas no tenemos salida a un tanque. Entonces le doy presión por este lado, por el lado X, venzo la fuerza del resorte, en este caso el peso, porque no tiene resortico, venzo la fuerza del peso de la valvulita como está simple y logro que haya presión en este sentido o presión en flujo en este sentido, porque yo estoy abriendo aquí mi pistoncito con la válvula antirretorno. Entonces puedo tener en uno u otro sentido, dependiendo de lo que mi computador el PLC le esté dando la señal, diciendo, ábrame la valvulita de cheque y permítame flujo en este sentido, que normalmente si no tuviera esto, no hay flujo. Pero como yo le puedo dar presión por este lado, con alguna señal, entonces me permite flujo en este sentido. ¿Entendido aquí? Con conexión de fugas, entonces si tenemos fugas, que está aquí en el sentido Y, lo mismo, yo le estoy dando señal y me permite el flujo de B hacia A, gracias a que con esta línea X, que es un piloto, yo estoy abriendo la válvula de cheque. Tan pronto le quita la presión, ¡pum!, desciende la bolita, en este caso que no tiene resorte, no está mostrado, está simplificado sin resorte, usualmente tiene un resortico para conectarse, para cerrarme el flujo e impedirme el flujo en ese sentido. Aquí entonces vemos lo que se está diciendo. Aquí tenemos el caudal libre fluye de B hacia A. Este es el puerto B, este es el puerto A. Aquí tenemos una señal X, que me está, mi puerto X, que me está abriendo la válvula, ¿sí?, abriendo el pistoncillo y me está permitiendo que de B a A haya flujo. Si yo le quito esta señal, entonces el cheque me cierra el pistoncillo y me impide el flujo en este sentido. Entonces, normalmente este cheque, esta válvula, fluye de A hacia B, pero yo puedo poner que fluya de B hacia A si con esta señal X del piloto abro la válvula de cheque, el antirretorno. ¿Correcto? Vamos a leer y ahí ustedes me dicen si entendieron o no. La presión del fluido actúa sobre la superficie A del cono principal, 1, del cono principal, levantándolo el asiento central contra la fuerza del resorte 3. Entonces esta fuerza del resortico que está 3 aquí. En el sentido del flujo de B hacia A, el caudal, al igual que en una válvula antirretorno normal, está bloqueado. Entonces no me permite de B hacia A. Cuando actúa la presión de mando, es decir, esta,
4, el pistoncillo 4, el cono 1, que es este, empuja el cono 1 permitiendo fluir caudal de B hacia A, con lo que se logra una descompresión no amortiguada del fluido que se encuentra a presión. Hay una versión con preapertura del cono principal que permite la amortiguación. Uno puede poner aquí un amortiguadorcito, resortes y unas membranas para hacer más, que no haya golpes en el sistema, un golpe por presión. Pero esta es básicamente una válvula de cheque pilotada que me permite, en un sentido normalmente que no hay flujo, me permite flujo. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, muy bien. En cualquier momento preguntan, ¿no? Con conexión de fugas, entonces tenemos la conexión de fugas es Y. Si hay fugas en la válvula, entonces se me van Y al tanque. Y lo mismo el pilotado, el piloto X me permite las conexiones de B a A o de A a B, dependiendo cómo está recibiendo la presión de X. Este es un ejemplo clásico de cuando tenemos un cilindro hidráulico que desciende, entonces con esta presión de mando X yo permito que, en este caso sin fugas, no tiene el puerto Y, esta válvula de cheque, entonces yo permito, perdón, esta aquí que está la válvula de cheque, yo permito que haya flujo o en B hacia A o de A hacia B, dependiendo de la señal que yo le estoy dando con el puerto, con el piloto X. Típicamente se utiliza para evitar el descenso abrupto de un cilindro. ¿Preguntas? Válvulas antirretorno mutuamente desbloqueables. Entonces, una le da la presión a la otra. Está aquí. Está aquí. Entonces, tenemos una presión alta aquí. Me le da presión a este sentido y abre. Tenemos una presión aquí. Me da presión aquí alta y abre. Entonces, son mutuamente... hay algunas aplicaciones que se ven en los diagramas hidráulicos en donde tenemos dos válvulas de cheque conectadas con tubitos, o con tubitos básicamente porque son de alta presión, las mangueras no son muy buenas, o en bloque, están montadas en bloque. Entonces aquí se ven cómo son las válvulas de cheque, cómo se podría pintar el esquema o cómo se puede pintar el esquema aquí. Una abre a la otra. Válvulas llenados son válvulas grandes, muy grandes, de cheque grandes. Dice, las válvulas de llenado básicamente son válvulas antirretorno desbloqueables hidráulicamente de grandes dimensiones. Se emplean especialmente en la construcción de presas para el prellenado de grandes cámaras de cilindros o para cierre de circuitos principales de trabajo que se encuentran bajo presión. No entramos en detalles aquí, pero estas pueden ser válvulas 3, 4 pulgadas que tienen un puerto X y están accionadas. Yo les puedo comandar la señal y estas válvulas son llenadas. Aquí está de A hacia B gracias a esta presión que yo le estoy mandando de abrir o cerrar. Entonces le mando el mando con el piloto y le digo, ábrame la válvula de cheque, en este caso, para el llenado de algún recipiente, de una cámara grande. Válvulas de regulación. Controlan la velocidad de un sistema, controlando el flujo. Algunas de estas válvulas pueden ser ajustadas manualmente. Hay diferentes tipos, válvulas de cheque, arriba ya descritas, válvulas de aguja, válvulas de medición, válvulas de control de flujo, válvulas de control de flujo de presión compensada. Entonces estas me regulan el caudal. Vamos a mirar, esta es una válvula reguladora de presión, por ejemplo. Bueno, aquí todas estas son unas de reguladores de caudal y otras ya tenemos válvulas reguladoras de presión. Veremos ya en los catálogos, hay varios tipos y sugiere consultar la información técnica de los fabricantes, por ejemplo Parker, Eaton y otros. Lo vamos a mostrar brevemente en los catálogos. No confundir con válvula limitadora de presión.
La válvula limitadora de presión no necesariamente regula la presión, abre o cierra. En el caso de la reguladora de presión, yo con un tornillito puedo regular la presión a la cual quiero operar. Esta es una válvula reguladora de presión que la puedo meter en un bloque, se rosca, tiene aquí su anillo y está entrando el líquido acá, el aceite, y está saliendo por acá. Es como se ven físicamente. Aquí están válvulas limitadoras de presión, pertenecen al grupo de las válvulas de presión, evitan que se sobrepase la presión máxima permitida del sistema o limitan la presión de trabajo. Las válvulas de tensión previa, también llamadas válvulas diferenciales de presión, pertenecen al grupo de válvulas de presión, generan una diferencia de presión prácticamente constante entre la entrada y la salida de la válvula. Entonces, estas son válvulas reguladoras de presión, como las que tenemos en el banco de la escuela. En este caso está pilotada con un solenoide. Recordemos que los solenoides son para corriente continua, así se llaman. Y los electroimanes son para corriente alterna. Solenoides, típicamente cuando hablamos de un solenoide estamos hablando de corriente continua. Es decir, siempre hay un positivo y siempre hay un negativo. En el caso de corriente alterna tenemos un instante es positivo y en el otro instante, un instante después es negativo. Está alternando entre positivo y negativo. Los materiales del cuerpo de estas válvulas pueden ser acero, bronce, acero inoxidable. Los extremos de estas válvulas pueden ser NPT, es decir, roscado, SAE, que son unas roscas especiales para la industria automotriz, BSSP y BSPT, que es de la industria británica, y normalizadas con ISO 6149. Si uno va y busca esta norma, la ISO ahí le están dando las dimensiones y qué se consideran, cuáles son los espesores, el número de huecos, etcétera, dependiendo de la presión a la que vamos a operar esa válvula. Aquí tenemos válvulas reguladoras de caudal. ¿Cómo se ven? Se ven como un tubito. Internamente, ¿cómo se ven? Tipo poppet de asiento, tipo de retención, tipo aguja de resortes. No hay que preocuparnos mucho de las clases, sino ver que esta puede ser que vea un tubito y puede ser una válvula reguladora de presión perfectamente. No hay que dejarse despistar necesariamente por la forma que tiene externa. Aquí vemos una válvula de regulación de caudal típica. Entonces tenemos una perilla con la cual yo puedo regular con un resorte, puedo regular mi presión, mi caudal. Aquí tenemos las conexiones roscadas y tenemos básicamente una válvula de aguja y tenemos caudal en un sentido que va en el otro. Entonces yo con esta válvulita puedo regular qué tanto caudal puedo manejar con mi válvula reguladora de caudal. ¿Preguntas? Válvula de regulación típica de caudal con válvula de cheque incorporada, que es la que ya hemos visto en el laboratorio y en varios esquemas. Entonces aquí tenemos, regulo mi caudal con este tornillito. Si regulo aquí el caudal y tiene incorporada una válvula de cheque internamente, que si el flujo normalmente va aquí en este sentido, me está regulando, no me permite el paso por este lado. Cuando me retorna de mi cilindro, el aceite termina yéndose gran parte por la valvulita de cheque, muy poco por la reguladora de caudal, y esta es una manera de regular el caudal o la velocidad de descenso o de ascenso de un cilindro. Válvula de regulación de caudal típica en línea del tipo aguja. Entonces tenemos una sola, no tenemos cheque. Está aquí muestra muy parecida la una a la otra. Uno no lo distingue físicamente, sabiendo que tiene una válvula de cheque. Y usualmente, como lo hemos visto en el laboratorio, tiene un esquemita en el cuerpo. ¿Qué viene ahí? Con los símbolos que ya conocemos. Válvulas direccionales. Generalidades. Bajo el término válvulas direccionales se resumen todas las válvulas con las cuales se pueden comandar el arranque, la parada y el cambio de sentido del caudal de un fluido hidráulico.
Características especiales. La denominación de las válvulas depende del número de conexiones útiles. No se cuentan las conexiones de mando y del número de posiciones de conmutación. Por lo tanto, una válvula con 2 conexiones útiles y 2 posiciones de conmutación se denomina válvula direccional de 2x2. 2 cajitas, es decir, 2 posiciones y 2 líneas, A y P en este caso. P me está conectando con A y va para allá. Entonces tenemos una válvula direccional de 2 vías y 2 posiciones, 2x2. Terminología general de las válvulas de control direccional. Uy, ¿por qué ustedes creen que va a salir seguramente una pregunta en el examen final sobre el tema? Porque esto es muy importante. Las válvulas de control direccional incluyen también información si son del tipo normalmente cerradas, no pasa el fluido, o normalmente abiertas. El fluido pasa cuando son operadas por solenoide, que es corriente continua, manual o resorte. Otras características se refieren a los puertos, aquí falta una S de piloto, y a los puertos de drenaje. Algunas reglas generales de los símbolos para el dibujo son, que las vamos a ver. Solamente dibuje líneas de flujo a una caja del símbolo. Revise que los caminos del flujo y la dirección del flujo de cada caja es compatible. En las válvulas hidráulicas de 4 vías, el puerto A se conecta a la cabeza del cilindro y el puerto B al extremo del vástago. Dibuje todos los símbolos en su posición de reposo, es decir, cuando no tenemos energía. Muestre las válvulas que son sostenidas u operadas por un miembro de una máquina en su posición movida. Indique la información requerida como la presión de tara, los caudales, el tamaño de los orificios, la potencia y las RPM donde sea aplicable. Aquí está faltando una coma en la redacción. Entonces vamos a ver aquí, es más fácil aquí con un esquema. Entonces esta es una válvula direccional de 4x3. ¿Qué se pone primero? Deducen aquí ustedes. ¿Alguien se atreve a decirlo? Cuando uno habla de una válvula direccional 4x3, ¿el 4 a qué se refiere? Las Daniel vías. A las Santiago. conexiones de la válvula. Correcto, a las conexiones de la válvula. Entonces, esta, por ejemplo, es una válvula de 4x3. 4 vías, ¿no? Presión, tanque, A y B. Entonces, 4 se refiere al número de vías. Y 3 se refiere al número de posiciones. Tiene cajitas. Entonces, la posición neutra con la que yo pinto es esta. P, esta cajita central. Y se puede mover a la derecha o se puede mover hacia la izquierda. Entonces es de 3 posiciones. 4 vías, 3 posiciones, 4x3. P con T están unidos, podemos mandar presión al tanque directamente, según esta válvula. No, señor. Correcto. A o B se pueden conectar a sí mismo, que son de, por ejemplo, un cilindro o de un motor. En la posición neutra, si yo tengo presión en A, no se me conecta con B. Si yo tengo presión en P, como es lo típico, no se me conecta al tanque. En este caso de esta válvula, hay una, ahora lo veremos, una variedad de opciones. Cuando yo paso a la derecha, entonces estoy conectando el puerto A con el T y el P con el B. Cuando yo lo paso a la izquierda, entonces estoy conectando el P con el A y el B con el T. Es de sentido común. Entonces aquí tenemos el número, las cajitas que son las posiciones, dice las posiciones de conmutación con sus órganos correspondientes de accionamiento se caracterizan con letras minúsculas A y B. En la figura 3 se ha representado en esta figura una válvula con 2 posiciones y otra con 3 posiciones de conmutación. En la válvula direccional con 3 posiciones de conmutación, la del medio es la posición de reposo. 0. Entonces A, B y 0, que es la posición de reposo.
Se denomina posición de reposo aquella posición en la cual las piezas móviles no accionadas han tomado una posición determinada por una fuerza. Ejemplo, un resorte. Yo le quito toda la energía y ahí me queda la válvula direccional posicionada. En las válvulas con 3 o más posiciones de conmutación, esta posición se denomina 0. En las válvulas con 2 posiciones de conmutación, la posición de reposo se denomina A o B, dependiendo de lo que me esté dando la válvula, puede estar en reposo en A o en B. Esta es una típica 4x3, 4 vías PT y A y B, accionada por resorticos, están mostradas aquí, con válvulas solenoide para controlarlas. Entonces tenemos la posición central 0, la posición A y la posición B. Esta es una válvula, como ya la hemos visto, 4x3. Entonces las válvulas direccionales tenemos una variedad. Aquí están, no vamos a entrar en detalles. Y aquí podemos ver en este diagrama la gran cantidad de posibilidades que hay de conexiones en la parte central o inclusive válvulas con reguladoras de caudal montadas en bloque, con cheque, conectadas, la parte central conectadas una con otra, un cheque, en fin. Tenemos una gran variedad que lo podemos ver en los catálogos y que depende de la aplicación correspondiente. Potencia de una válvula direccional. Entonces la potencia y la calidad de una válvula direccional se evalúan de acuerdo con los siguientes criterios: límite dinámico de potencia, límite estático de potencia, resistencia al caudal, fugas en válvulas direccionales de correa y tiempo de conmutación. Entonces aquí está una gráfica de cómo se comporta la presión contra el caudal. Cuando tenemos un caudal bajo, pues tenemos una presión baja. Cuando tenemos un caudal grande, perdón, tenemos una presión baja. Cuando tenemos un caudal de un cierto valor para abajo, tenemos una presión constante. Eso se ve un poquito más en el catálogo y ustedes lo estudiarán ya como ingenieros aquí un poco para la clase complementar y para la vida práctica. Filtración. Miremos el tema de la filtración. Tamaño de partículas de diversas sustancias. Este no es un diagrama que se vea muy claro, pero está aquí mostrado en la presentación y aquí está el tamaño de la partícula y está la descripción de qué tenemos. Entonces, aquí tenemos los virus. Tienen tamaños de partículas de más o menos 0.015 milímetros, micras, 0.015 ya micras, millonésimas de parte de milímetro. Entonces esto es 0.01 millonésima de parte, 0.01. Entonces aquí tenemos los virus, aquí tenemos glóbulos rojos, bacterias, está aquí el rango, y aquí tenemos el tamaño del cabello humano, está aquí mencionado, y nosotros estamos trabajando en estas áreas más o menos, nos estamos viendo aquí. Entonces aquí tenemos distintos detalles de cómo más o menos están los tamaños en relación comparado con virus o con cabello o con alguna otra componente. Entonces aquí tenemos, vemos por ejemplo que simplemente con el ojo humano nosotros no podemos ver algo más allá, menos de 10, del orden de, por buena vista, 10 micras. 10 micras. Es decir, 10, un millón dividido, 10 dividido entre un millón. 10 dividido entre un millón. Tamaños más pequeños que eso, muy difícil lo vemos con el ojo humano. Se necesita microscopio óptico, microscopio electrónico, entre menos tamaño, y espectrómetro de masa, es decir, que ya ni siquiera con el microscopio electrónico puedo ver estas cosas. Entonces, para ver, por ejemplo, los virus, necesito microscopio electrónico. Procedimientos para filtrar.
Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, por ejemplo, cuando voy a filtrar agua marina y volverla agua dulce, entonces uso ósmosis invertida. Son máquinas costosas. Los árabes tienen grandes ciudades tomando agua del mar y pasándola por ósmosis invertida y dándole a esa población agua dulce, agua sin sal. Para eso se usan estas máquinas de ósmosis invertida, que son membrana, son costosas. Aquí la finura del filtro. Y nosotros nos estamos viendo aquí, estamos trabajando en esta zona, microfiltración finísima hasta filtración gruesa. Estamos moviéndonos más o menos en esta zona de gas y algo de fluido. Fluido aquí, y cuando tenemos gases estamos manejando acá. Pero esta es la que estamos trabajando, filtración finísima hasta filtración gruesa. Esta es la zona en donde nosotros nos movemos aquí para aceites hidráulicos. El diseño de un sistema de filtración depende de las propiedades y las exigencias impuestas al fluido a filtrar. El fluido hidráulico debe cumplir, entre otras, con las siguientes funciones: transmitir presión y fuerza, ya lo veremos cuando veamos fluidos en una clase; lubricar, regular la temperatura; limpiar, regular la temperatura es transportar calor de un lado a otro; y limpiar. Funciones del medio a filtrar. La filtración en las instalaciones hidráulicas se realiza exclusivamente dentro del rango de filtración finísima y gruesa. Estamos aquí, de 3 a 1000 micras. Es decir, 1.000.000, 1000 dividido entre 1.000.000. Entonces aquí vemos unas gráficas muy sencillas por qué se producen ensuciamiento, limaduras. Entonces hay desgaste en las partes. Aquí tenemos polvo, desgastes en las partes. Entonces es necesario aquí en los cilindros hidráulicos, porque hemos hecho algún trabajo en las mismas válvulas. Entonces típicamente ponemos un filtro para capturar todas esas piezas metálicas y que no nos dañen los componentes. Bueno, con el fin de garantizar el funcionamiento de los componentes hidráulicos entre las piezas móviles, debe existir un espacio llamado tolerancia. Las partículas con tamaños similares a los de la tolerancia a juego producen fallas en el servicio y desgaste. Los tamaños críticos de los componentes hidráulicos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, usualmente trabajamos con espacios muy reducidos. Tamaño de partículas en micras, 0.1, estamos aquí entre 0.1 y 1000. Entonces, aquí están el tipo de equipos que nos producen esas partículas, esos desgastes: engranaje, cilindros, toberas, válvulas, cojinetes. Entonces producen desgaste. Bomba de engranajes me producen desgaste y están generando partículas de este estilo. Entonces yo debo tener filtros para capturarlas y evitar que continúen en el flujo. Para eso son los filtros, para capturar todas esas partículas y evitar que estén presentes en el aceite, en este caso que se está moviendo y que me producen desgastes adicionales en mis componentes. Puntos sensibles al ensuciamiento en componentes hidráulicos. A continuación se presentan lugares críticos con tolerancias estrechas en piezas constructivas de una bomba a engranajes, una bomba de paletas, una bomba de pistones, una válvula de conmutación o direccional y una servoválvula. Entonces aquí están mostrando los detalles. Vamos a detenernos en dónde se producen desgastes y en dónde esas partículas me pueden producir daños. Están mostradas en estos esquemas. Entonces vamos a mirar hay dos maneras de clasificar los filtros. Uno son las NAS, National American Standard, que está aquí la norma, la 1638, y la ISO, que es más internacional, 4406 del año 1999. Según la norma NAS, hay 14 clases de pureza.
En cada clase se indica un número de partículas en 100 mililitros en cada uno de los 5 rangos de tamaño. A continuación, la clasificación de la tabla NAS. Entonces aquí me dice clase de pureza de 0,0 a 12 y aquí están los tamaños de la partícula en micras y cuántas partículas yo puedo admitir por cada 100 mililitros. Por ejemplo, con un tamaño de partícula de más de 100 micras, yo puedo tener en 100 mililitros 1024 partículas. Según la norma DIN, la 4406, se calculan acumulativamente las partículas de un tamaño superior a 5 micras y a 15 micras en 100 mililitros, también en 100 mililitros de fluido hidráulico. Con base en ambos valores se determina la clase de pureza. Para la clasificación se dispone de 20 rangos, entonces hay una diferencia importante, grande entre la NAS y la ISO. La denominación de la clase de pureza se compone de dos números. El primero indica el número de rango para el tamaño de partículas con tamaño superior a 5 micras. El segundo número del rango para las partículas con tamaño superior a 15 micras. La siguiente figura muestra la representación de la clase de pureza según ISO 4406. Entonces, cuando estamos hablando de purezas y en relación con los filtros, hay dos, la NAS y la ISO. Es lo que hay que saber aquí. Entonces, aquí está la de la ISO. Me indica el tamaño, cantidad de partículas por cada 100 mililitros y aquí está el tamaño de las partículas. Y me está dando el rango de pureza dependiendo de la clasificación de la ISO con esta gráfica. No, hay que aprendernos a saber que básicamente la ISO es el tamaño, la cantidad de partículas en 100 mililitros que hay, dependiendo del tamaño, nos está clasificando en 20 lugares y la NAS me está clasificando de otra manera la pureza de un filtro o de un medio filtrante. La figura aquí, la que está, compara los criterios de clasificación de ISO y de NAS. Entonces, en la NAS la cantidad de partículas calculada en el análisis no se puede reunir en una clase unitaria. Esto quiere decir que esta clasificación se refiere al rango de tamaños entre 5 y 15 micras. De acuerdo con la NAS se describe un espectro de partículas más grande que con ISO. Entonces hay unas diferencias entre la NAS y la ISO. Pero ¿qué necesito yo saber como ingeniero? Que hay dos maneras de clasificar mis filtros, NAS e ISO. Composición de los elementos de filtrado. Entonces la composición está de acuerdo con el fabricante. En el caso de elementos simples de papel, las capas filtrantes, ya lo vamos a ver en una gráfica, están fabricadas sin tejidos de alambre de apoyo, de modo que en el caso de diferencias elevadas de presión en los elementos filtrantes, los pliegues de los filtros se comprimen. Los elementos filtrantes de mayor calidad se componen de varias capas filtrantes. Esta composición define la estabilidad de los elementos contra picos de presión y caudales cambiantes, ya lo vamos a ver en una gráfica. Debe haber una determinada amplitud de la malla de tejido de apoyo porque de otra manera la malla filtrante pasaría a través de las mallas de tejido y el elemento perdería su efectividad. Entonces aquí lo vamos a ver. Esta, por ejemplo, es un filtro típico en línea. Perdón.
Bueno, excúsenme, ya estoy otra vez con ustedes. Entonces aquí vemos un filtro, un elemento de filtrado. El flujo va en este sentido, como está mostrado aquí, y sale por el centro. Entonces tengo diversas capas de filtrado en una canastilla, puestas esas capas de filtrado en una canastilla. Entonces este elemento se cambia. Nosotros no cambiamos las partes, sino se cambia el elemento filtrado cuando ya está colmatado. Aquí lo vamos a ver más adelante. Ahorita echamos para atrás. Y lo vamos a ver seguramente en los catálogos, que son, aquí lo vemos, estos son los elementos de filtrado, que yo los cambio. Este es el cuerpo, pero básicamente yo cambio estos elementos de filtrado, que depende de la calidad que yo requiera y de las presiones, yo puedo seleccionar uno u otro. Vamos ahora sí para atrás. Selección de la finura de filtro. La selección de la finura de filtro de elementos filtrantes depende del grupo principal de filtración en el cual se empleará el filtro. La siguiente tabla muestra la disposición del grupo principal de filtración y la filtración correspondiente. Vamos a mirarla aquí. Que está aquí. Entonces, leamos esto que es la definición del valor beta de finura. Está aquí mencionado aquí. La definición del valor beta está basada en la prueba multipass según la ISO. Aquí está la norma. Están las dos normas. Y se toma en consideración el hecho que en muchos casos las partículas de suciedad solo son captadas después de varios pasos a través del filtro. Tomando como base una cantidad de partículas de suciedad, recordemos que la ISO son cantidad de partículas para una determinada finura, con un tamaño determinado se estima la cantidad de las partículas que han pasado. Para la definición de la base de retención se utiliza en la mayoría de los casos la relación 75:1. Entonces, B10 o beta 10 es igual a 75, significa que de 75 partículas del tamaño de 10 micras se deja pasar estadísticamente una partícula. La tasa porcentual de retención es del 98,66%. Esto corresponde aproximadamente a la definición de la finura. Un minuto a ver qué está pasando aquí. Corresponde aproximadamente a la definición de la finura de filtro absoluta. Entonces aquí tenemos de 75 partículas con beta 10, entonces me pasa una, de 75 me pasa una con este filtro. Entonces tenemos beta 10, 75 partículas, me pasa una con un tamaño de filtro de 10. Bueno, entonces aquí tenemos las recomendaciones del filtro dependiendo de esta clasificación de la ISO y de la NAS. Aquí tenemos NAS e ISO. Cómo yo puedo clasificar los filtros dependiendo de las consideraciones que tengo. En general, en los catálogos, como lo vamos a ver, me están recomendando ya los filtros que yo voy a utilizar. Entonces, cuando yo como ingeniero necesito cambiar un filtro, un elemento filtrante, debo ojalá utilizar la misma especificación del elemento filtrante, a no ser que se haya identificado que hay un problema ahí de filtrado. Entonces toca poner uno más fino. Si tengo partículas que me están produciendo un desgaste grande, entonces, bueno, pongámosle un filtro más fino, pero voy a sacrificar presión. Tenemos una diferencia de presión un poco más grande. Tipos constructivos de filtro: filtros de aspiración, filtros de tubería, filtros de retorno adosados, filtros de llenado y ventilación, indicadores de ensuciamiento. Entonces aquí está mostrado los filtros.
Vamos a mirar aquí. ¿Dónde coloco los filtros? Entonces, una manera, los filtros los puedo colocar en la zona de presión entre la bomba y mis componentes, que son filtros de alta presión, o ya en el retorno, que son filtros de baja presión. ¿Cuál será más costoso? ¿Filtro de alta o de baja presión? Si uno está haciendo un equipo nuevo, un diseño de una máquina nueva, ¿en dónde uno debería colocar los filtros? ¿Cuáles son más económicos? Los de baja presión son más económicos, ¿no, profe? Correcto, los de baja presión cuestan menos. Entonces yo debería intentar utilizar filtros de baja presión para capturar esas partículas. El de alta presión es que me permite sacrificar presión sin que yo sea muy consciente. Necesite una presión importante. En el de baja presión tengo que garantizar que la presión a la descarga sea suficiente para vencer las pérdidas en el filtro y seguramente tengo que poner válvulas de cheque para bypassear el filtro en caso de ensuciamiento y de pronto ponerle un sensor de ensuciamiento que básicamente es por diferencial de presión. Me da una señal y me dice momento de cambiar el filtro. Bueno, entonces aquí tenemos filtros, elementos filtrantes que ya lo vimos, el símbolo gráfico. Aquí está cómo se vería la botella del filtro. Aquí internamente va el elemento filtrante. Filtros en la aspiración, en la zona de succión de la bomba. Filtros en el retorno, ya en el tanque, son de baja presión ambos. Y puedo tener varios filtros. Aquí están filtros de succión y filtros de retorno. Filtros ya en medio de la tubería son de alta presión. Filtros de llenado y ventilación. Hay uno de los videos se refiere a 13 segundos, se refiere a un filtro de estos, filtro de aire, que lo pone uno en la tapita del tanque y le impide que el aire con partículas ingrese al aceite y me lo contamine. Por ejemplo, estoy en una mina, entonces tengo que tener unos filtros de aire apropiados para evitar que esas partículas que son muy corrosivas ingresen a mi aceite, al tanque, y me dañen los componentes. Entonces, para eso son los filtros de aire que son muy importantes. Básicamente es una canastillita con una tapa que yo le pongo como hiciste en el banco de la escuela. Tenemos un filtro de aire a la entrada que sirve también para llenar. Aquí hay unos accesorios para determinar qué tanto está sucio un filtro por diferencia de presión y pueden ser ópticos, me da una señal, o electrónicos, me da una señal en un tablero y me dice ya el filtro tiene una diferencia de presión importante y es necesario de cambiar el elemento filtrante. Bueno, en la aspiración, en la zona de baja presión, entonces el símbolo de filtro es este. Este es el símbolo de filtro. Una válvula de cheque y un símbolo de filtro, parecido al enfriador de aire, al enfriador de aceite. Por aire, pues sí, aire-aceite. Parecido el símbolo. Chequen la simbología. Este es filtro, símbolo de filtro. Con y sin bypass. Con bypass, si está colmatado el filtro, me pasa por acá, me succiona. Este no tiene bypass. Si está taponado el filtro, ahí quedamos, ya la bomba no me funciona adecuadamente. Aquí tenemos los elementos filtrantes que les decía y las instalaciones hidráulicas, pues típicamente uno le pone siempre un filtro. Una falencia que tiene nuestro tanque, nuestro banco hidráulico de la escuela es que no tiene filtro, no se le previó un filtro. ¿Por qué? No hay muchos, no se está usando mucho extensivamente, pero debería tener un filtro y eso es algo que le vamos a poner seguramente un filtro en línea. Bueno, entonces aquí tenemos esquemas de cómo son los filtros y en el caso de sensores de ensuciamiento, cómo serían llevando las señales a un tablero central. No son unas gráficas muy buenas, infortunadamente. Entonces vamos a ver catálogos ahora.
Filtros de tubería, típicamente cómo se ven los filtros. Entonces está de la parte exterior, entra aquí el líquido sucio, pasa a través del elemento filtrante al centro y sale ya filtrado. Entonces estos elementos son los que yo cambio. Estos son filtros tipo botella o en línea, que son filtros que yo le puedo cambiar fácilmente los elementos. Desenrosco aquí, quito la tapa y puedo cambiar este elemento filtrante. Ventajas y desventajas de los filtros de aspiración. Ventajas: montaje sencillo, precio, protege a todos los componentes hidráulicos contra ensuciamiento grueso. Desventajas: se monta en el lugar más difícil de la instalación, se requiere un bypass, difícil mantenimiento por estar sumergido en el aceite, por riesgo de cavitación solo filtración gruesa, difícil montaje, indicadores de ensuciamiento, durante el montaje puede penetrar la suciedad. Entonces no es muy común tener filtros sumergidos dentro del tanque antes de la bomba. Entonces se prefiere tener filtros a la descarga de la bomba, pero son filtros de alta presión o en la línea de retorno. Ventajas y desventajas de los filtros de presión. Ventajas: pueden montarse directamente delante de piezas sensibles, pueden filtrar finamente, fácil mantenimiento, pueden equiparse con indicador de ensuciamiento, larga vida útil, la bomba no cavita. Desventajas: la construcción debe ser robusta, son para grandes presiones, el elemento debe estar preparado para una elevada diferencia de presión, según la resistencia al flujo la potencia se convierte en calor. Bueno, esa no es una desventaja muy importante. Entonces, filtros de retorno. Ventajas y desventajas de los filtros de retorno adosados, es decir, en línea: bajos costos, fácil mantenimiento, puede ser equipado con indicador de ensuciamiento, puede filtrarse finamente, la bomba no cavita también. Se requiere una válvula bypass. En caso de picos de presión y arranque en frío, permite el paso de partículas de suciedad a través de la válvula bypass. Entonces, esta es una de las desventajas más importantes de los filtros de retorno. Pero típicamente nosotros colocamos filtros en las líneas de retorno. Aquí estamos viendo lo que ya dijimos. Está ingresando mi líquido para filtrar acá, se va por el centro y sale aquí, en este caso por la parte de abajo, el puerto que es el puerto B. A pasa al centro y sale por B. Aquí como se vería una botella de estas de filtro para inserción en el tanque. Filtros de llenado y ventilación son las capsulitas que típicamente ponemos para que me filtre el aire. Ahí está el video que les mencionaba. Este es un filtro grande. Y aquí están cómo serían los indicadores de ensuciamiento, que me dan señal, básicamente miden la presión diferencial entre un filtro, entre los puntos A y B, y me da señal, me cierra el circuito y me da señal, puede ser análoga o proporcional digital, me va indicando qué tanto está el filtro sucio. Aquí como se ven, indicadores de ensuciamiento, puede ser con señal análoga, va subiendo, subiendo, subiendo. Cuando ya está en rojo me indica que debo cambiar ya el filtro. O transmito señales a un tablero central. Indicadores de ensuciamiento por diferencia de presión, todos básicamente son por diferencias de presión. ¿Preguntas? No, profe. Los filtros se clasifican de baja, media y alta presión. Entonces aquí tenemos, ahora vamos a ver catálogos. Un fabricante, información típica de un fabricante de filtros hidráulicos de baja presión. Las curvas que me está dando ya lo veremos en los catálogos. De mediana presión, curvas, y de alta presión. Similares, simplemente que estamos trabajando con presiones distintas. Información típica de un fabricante, indicadores de ensuciamiento de filtros. Bueno, entonces vamos a mirar catálogos.
Entonces aquí ya les ha preparado ya vamos con los catálogos. Aquí están viendo ya el catálogo de válvulas, un catálogo típico de válvulas de cheque, filtros y válvulas de alivio de Parker, de un fabricante grande. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Bueno, ok, gracias. Entonces, este es como se ven físicamente esas válvulas de cheque. Y este es un catálogo, vamos a ponerlo un poquito más grande. Nuevamente para atrás, cómo se ven los componentes. Este catálogo ustedes tienen el enlace correspondiente en lo que yo les di al comienzo de válvulas de cheque. Están ahí mencionados el sentido del flujo, para dónde van, están las características, aquí, presiones, el tipo de conexiones, en este caso son roscados. Y aquí en el catálogo, pues vamos a reconocer una de un catálogo. Entonces están las dimensiones, ve uno el corte, los materiales. Esto es lo que típicamente uno ve como ingeniero, los materiales de lo que está mencionando, las presiones con las cuales operan. Aquí están trabajando calculadas a 1000 PSI. Caudales que están típicamente me están dando. Las C sub B son un coeficiente de pérdidas. Y me están diciendo cuáles son mis caudales para determinada caída de presión. Por ejemplo, si yo tengo una caída de presión de 10 PSI, entonces yo puedo manejar 1 galón por minuto en agua o en aire. Esto es parecido, el agua es parecido al aceite. Entonces, dependiendo del caudal, yo escojo el modelo que quiero utilizar dependiendo del caudal que esté mejorando. Y me está diciendo pues la caída de presión que hay para ese caudal. Aquí están, dependiendo del tipo de asientos, los caudales y las presiones y las temperaturas que típicamente van a manejar. Presión versus temperatura. Y atrás estaba en la tabla caudales. Están aquí todas las dimensiones, cómo se conectan, etcétera, y cómo son los componentes. Ustedes pues lo van a ver ya como ingenieros o le echan una mirada a los catálogos. Bueno, este es un catálogo general. El otro catálogo que les quería mostrar, la presentación aquí un momento. Entonces aquí hay un catálogo que está también, este sí de pronto se lo va a colocar en la página del curso, porque este de pronto no está relacionado en los
¿Lo están viendo el catálogo? Uno de Rexroth, que está en español, es un catálogo de un fabricante alemán. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Válvula direccional de 4x3, recordemos 4 vías, 3 posiciones, 4 vías, 2 posiciones, 3 vías, 2 posiciones. Con solenoides, los solenoides básicamente son de corriente continua, sobra aquí la traducción no es muy buena, en baño de aceite. Pero aquí nos estamos viendo cómo son estas válvulas direccionales, que yo las puedo graduar, válvulas direccionales actuadas con solenoide. Puedo graduar el resortico, ¿no? Estos son resortes, estos son controles para el resorte. Entonces aquí tenemos en este catálogo cómo identificamos, damos la referencia de cada uno de los componentes y aquí vemos las gráficas de las cuales hemos hablado un poco. Para las conexiones centrales, por ejemplo, estas están cerradas, estas están conectando un punto con otro, en fin, están aquí las conexiones para estas válvulas de 3 posiciones, 4 vías, me está indicando todas las posibilidades que tiene el catálogo para seleccionar. Entonces yo debo tener en cuenta el caudal, la presión y el tipo de componente que yo voy a utilizar y cómo internamente están esas válvulas, en este caso este fabricante alemán, Rexroth. Bueno, vamos al otro catálogo. De filtrado. Vamos a poner un tamaño. Pues ustedes tienen el enlace. No lo estoy colocando en la página del curso, que es un poco pesado. Este es un catálogo de 514 páginas. Sobre filtrado. Están todos los componentes de filtrado y es un catálogo en donde uno consigue una gran cantidad de información como ingeniero que le es útil, tipos de modelos, cómo lo estamos conectando, cuáles son las presiones de pérdidas del filtro, cuáles son los caudales que típicamente me están manejando, ahí están los detalles. Son dúplex, son sencillos. Aquí al final creo que hay una información de ingeniería. No, este no tiene una información de ingeniería. Bueno, ahí están los detalles. Los elementos filtrantes que yo estoy mencionando, como los filtros de aceite de los vehículos, lo mismo de las motos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera filtrar, utilizo uno u otro filtro. Y ahí están todos los detalles en este catálogo de cómo utilizarlo. Qué tantas pérdidas de presión me producen, cómo está la forma. Estos tienen indicadores de ensuciamiento, son filtros ya más finos, son filtros costosos que tienen un indicador de qué tanto debo cambiar. Este cuerpo, pues no se está cambiando, se cambia hacia el cartucho. Entonces este me dura un buen tiempo. Y miremos finalmente el catálogo de los componentes hidráulicos. Que es otro cataloguito de 203 páginas. Voy a ponerlo aquí en un tamaño manejable. Y ya voy a compartirlo con ustedes. Este es de Eaton y este es de válvulas direccionales.
Entonces aquí tenemos válvulas direccionales, ¿lo están viendo ustedes? Sí, señor. Ok, gracias. Esta pues es de control manual, esta es de control con solenoides, válvulas direccionales. Y yo puedo con estas perillitas graduar los resortes para que me retornen a la posición neutral. Entonces, este es un catálogo, como les decía, de 203 páginas. No vamos a entrar en detalles ahora. Ustedes le echan una mirada, por favor, y aprenden del tema y lo miran. Y esto pues es, aquí se trata de mirar cosas rápidas. Hay fabricantes grandes, como ya dijimos, Parker, Eaton y otros más. Rexroth en el mercado europeo. Perdón, aquí están mencionadas las características. Curvas de pérdidas, pérdidas de presión. Estoy hablando de presiones en el puerto P en bares y en el puerto, en uno de los puertos, entonces yo estoy hablando de 5 contra 150 y me está perdiendo fácilmente 10 bares, 5 bares, 7 bares, dependiendo de la presión que yo esté considerando, una válvula de estas direccionales. Bueno, preguntas. Miren los videos, por favor. Los videos son algo muy importante que dan una idea de cómo estos complementan lo que se está viendo en la clase y la presentación y los catálogos. Era un poquito el tema pesado. Entonces hoy vimos válvulas direccionales, válvulas de control de flujo que son válvulas de presión y válvulas reguladoras de caudal, reguladoras de presión, reguladoras de caudal, válvulas de cheque y filtrados, filtración, baja, media y alta presión, en la succión o en la descarga en la línea de retorno de los sistemas hidráulicos. ¿Preguntas? Te dejamos aquí y nos veremos el próximo martes. Listo, Muchas profe, gracias. Muchas Bueno, gracias, un feliz profe. día. Buen día. Listo, Que profe. estén bien. Que esté bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.